Cuando tú te acercas ahora y me estás mencionando, bueno, el tamaño de las empresas, eso podría ser un ejercicio más de vanidad en una época de inteligencia artificial que otra cosa. Las empresas las tienen que dirigir personas, son los que se tienen que dirigir a las audiencias, pero nos tenemos que capacitar. Con una trayectoria que combina medios tradicionales, activismo digital y el entorno de la tecnología, ha impulsado la estrategia de comunicación orientada a la innovación, la confianza del usuario y la educación digital, siendo vocero clave en temas como la experiencia móvil en el país. Su combinación de experiencia en medios, pasión por la tecnología y rol en una empresa global le permite conectar la visión corporativa con las realidades del mercado mexicano, convirtiéndolo en una voz relevante en el ecosistema de tecnología y comunicación de México. Él es Ricardo Zamora, Head of Communications and Public Affairs de Google México. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Rattinger, feliz de estar con ustedes como todos los jueves, feliz de platicar con una audiencia que entiende también de mercadotecnia, porque también entiende muy bien de qué está pasando en el mundo, qué está pasando, cómo nos estamos colocando, cómo están cambiando los jugadores. Y mira, ahorita lo platicaremos con Ricardo Zamora, pero un mundo que yo siento que cada vez está pegado más con Durex y que están pasando mil cosas que apenas y comprendemos, que apenas y nos damos cuenta. Y lo que nos toca a las empresas, lo que nos toca a las personas, lo que nos toca a los entes sociales es encontrar cómo lograr que la sociedad avance, nuestras comunidades avancen nuestras familias, avancemos nosotros hacia un futuro mejor, francamente. Y feliz, no se los puedo explicar que esté Ricardo Zamora con nosotros. Ricardo Zamora es un amigo muchísimos años, pero es una persona que sabe y entiende de comunicación. Él es Communications and Public Affairs de Google México, Centroamérica and the Caribbean. Pero lo más importante es, ahorita nos platicará él, pero es de los primeros empleados que contrató Google México. Eso les puede decir una empresa que está cumpliendo muchos años en México. Estar hablando con una persona que se ha encargado de la comunicación de esa empresa prácticamente desde que llegó, es un privilegio y un honor. Ricardo, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Qué número de empleado eres en Google? El 43. Soy el empleado 43 y ahora somos más de 900 empleados, pero en un momento de crecimiento acelerado. Tienes 14 años dentro de la empresa. Tengo 14 años dentro de la empresa. Es muy curioso porque me acuerdo mucho de esta frase de cuando Mujica era presidente en Uruguay y que todo el mundo decía, no, es que Uruguay es como el cielo, ¿no? Todos deberíamos de tomar el ejemplo de Uruguay, ser como Uruguay o mudarnos a Uruguay, ¿no? Y alguien dijo, con 3 gotas más de cinismo, no, bueno, ya todos quisiéramos tener los problemas que tiene Uruguay con la población de Uruguay, ¿no? Es decir, cuando somos más personas, la dinámica cambia. Sí. Lo que te funcionaba para... La tecnología es buena para escalar soluciones a problemas, pero no es toda la historia del crecimiento de una compañía. Entonces, la operación de México, imagínate de que pasas de un lugar que sientes muy tuyo, muy tu casa, ¿no? Yo creo que Mercado 2.0 para ti es eso. Tú conoces a todas las personas que trabajan, los ves, los saludas, conoces de sus familias, ¿no? A pasar a un lugar donde el desconocido eres tú, o que estás rodeado de personas en reuniones donde ya no conoces a nadie, ¿no? Entonces, si hay un reto para la organización, hay un reto para los que administramos talento, para los liderazgos, pero evidentemente ahí tienes que tener una visión, porque si no, no creces. Evidentemente, todos los negocios crecen a partir del liderazgo. Entonces, yo te diría que me da mucho gusto que en este camino de 14 años he tenido la experiencia de conocer a muchas personas, a muchas visiones, desde una cancha de qué significa una operación de 43 personas, a una de 500, a una de 1000, ¿no? ¿Qué significó la pandemia? En la pandemia salimos poco más de 230 personas y cuando regresábamos ya éramos casi el doble. Entonces, son todo este tipo de procesos para los cuales, pues evidentemente te tienes que plantar bien en el piso y tienes que tener una visión ambiciosa que te permita operar
con estas diferentes estructuras, ¿no? Pienso que es un poco como la película de The Intern con Anne Hathaway, que sale por un tema de depresión y de salud mental de la compañía que ella ha fundado, una empresa de tecnología, y cuando regresa hay alguien ocupando y agendando juntas en su propia oficina, ¿no? Es correcto. Yo creo que eso correcto. debe haber pasado. Tiene A mí me 14 pasa años. todo el tiempo. A mí me pasa, de repente estoy en reuniones donde, o sea, esto tiene muy poco. Estaba en una reunión, había una persona que yo no conocía, en una reunión de los liderazgos de México, llegó y se presentó y dijo, hola amigos, soy fulano de tal, tengo el compromiso de generar un equipo de 100 personas de aquí al próximo año. Volteo y le digo, no, a ver, detengámonos un momento, porque nadie se inmutaba, ¿no? 100 personas, 200, 300, lo que venga, ¿no? Decía, no, a ver, espérame. 100 personas no son poquitas. Yo vengo de un momento, de un periodo donde yo era el 43 y era el joven y era el novato. Y si me hubieran dicho que llegaban 100, el impacto lo hubiera sentido inmediatamente. Claro, cuando ya estás en los 900 y te dicen que llegan 100, para algunas personas podría no ser significativo, pero creo que tuve el privilegio de estar en estos primeros momentos para seguirle dando un valor a que de esos 100 nos vamos a hacer cargo de cada uno de ellos. No siempre en las compañías se vive así. Mira, y te voy a decir una cosa, Ricardo. No conozco a quién dijo ese comentario, espero no pisar callos, pero son estas concepciones extrañas del pasado donde el éxito y el tamaño de la compañía se mide en número de personas. Y creo que parte de lo que quiero platicar hoy contigo que tiene que ver con la inteligencia artificial es eso. Los conceptos de tengo una empresa de 100 personas, 200 personas, 300 personas, creo que van a salir por la puerta más rápido de lo que le admitimos, porque la clave será si tengo a la gente correcta y si esa gente correcta mueve la aguja o no. Es irrelevante si tienes un equipo de 100 o de 300 o de 50. Me llama mucha atención que ya tienes la respuesta en la pregunta, ¿no? Mira, vamos a dar un poco de contexto. Google México es una operación que le impacta. La última vez que lo medimos, que fue hace un año, ¿no? Son números de 2023. Google México impacta económicamente en el país, son 278 mil millones de pesos, ¿no? Ese es el animalón, ¿no? Ahora, Google se ha diversificado, ¿no? Cuando el Google, tal vez que desde el lado de marketing, tú has estado más cercano, es el Google que tiene un negocio publicitario y que ese fue el principal pretexto por el cual llegamos al país y a otros países. Pero hoy en México estamos hablando de que tenemos el negocio publicitario, el negocio de nube, que con nube viene ciberseguridad, infraestructura, es decir, todo un ecosistema con el cual robustecemos a las empresas en México. Y ahora viene otra pieza muy importante, que es un centro de excelencia en ingeniería, con el que apostamos a darle oportunidades laborales a alguien que nada más las encontraba o en China, o en Estados Unidos, en Silicon Valley, o sea, eran ingenieros de alta calidad que tenían que emigrar fuera de México, con todos los sacrificios de la cultura y la familia que eso significa. Hoy, por ejemplo, bueno, en el número más cercano, Android, estamos hablando de que genera en México 168 mil empleos. Entonces, cuando ya empiezas a manejar estos números, estamos hablando de un Google que tiene una huella dentro de la economía de México diversificada y más grande. Cuando tú te acercas ahora y me estás mencionando, bueno, el tamaño de las empresas, eso podría ser un ejercicio más de vanidad en una época de inteligencia artificial que otra cosa. No significa que sean empresas que vayan a generar tal utilidad, etc., etc., ¿no? Sí es cierto, todo lo que estamos viendo con agentes, tal vez hoy Álvaro termina el podcast, se sube a su oficina y tiene 3 agentes que ya le contestaron sus correos, le vieron su agenda, le optimizaron sus tiempos y le hicieron una proyección de sus negocios en los próximos 12 meses. Así vamos a trabajar, ¿no? Con este tipo de agentes sintéticos. Pero lo cierto es que ya en lo que me toca a mí, que es la comunicación, la creación de valor para las empresas a partir de la reputación, sí empiezan a moverse muchas piezas y empiezas a constantemente generarte preguntas. La eficiencia es algo que tú preguntabas mucho, por ejemplo, con inteligencia artificial a diferentes líderes en el mundo, en este espacio. Yo te diría, sí, claro, te empiezas a plantear como la eficiencia, como qué debería de hacer
qué tipo de perfil debería de contratar, qué ejemplo de liderazgo le debería de dar a estos equipos. Y te voy a decir que son respuestas que van evolucionando en tiempo real por la velocidad con la que se están dando las innovaciones tecnológicas. Herramientas que hace un mes platicábamos ya no funcionan igual el día de hoy. Posibilidades que antes se veían como, ay, ojalá un día. No, ya es la respuesta que te dan las plataformas tecnológicas. Si ves, estoy tratando de meter todo en un embudo, ¿no? Estoy yéndome de lo general. ¿Qué significa Google en México como una empresa diversificada, con muchos intereses, con muchas ambiciones? Y cómo vamos a cerrar el embudo a lo que a mí me toca, que son los equipos de comunicación frente a la IA. Hace 3 meses, si hubiera tenido el gusto de acompañarte aquí, atender la invitación que me ofreciste, y me hubieras dicho, ¿cómo estás viendo tu equipo? ¿Cómo estás viendo la comunicación? ¿Qué es lo que intuyes que va a venir? Yo te había dicho, tal vez, en ese momento, los puestos de entrada son los que me preocupan, porque son los más vulnerables. Es decir, ya tienes sistemas que pueden, vamos a pensar a nivel de un intern, ¿no? O de un becario recién graduado. Hoy los sistemas ya tienen esa calidad para desarrollar comunicación sin ningún empacho, ¿eh? Lo hacen a ese nivel. Y tal vez yo me habría preguntado, ¿y qué va a pasar? Bueno, pues que esas posiciones son las más vulnerables. El torso, que son los que gestionan talento y toman decisiones más arriesgadas y conocen procesos y son capaces de resolver proyectos más ambiciosos, son el layer clave. Y también se va a reducir las partes de liderazgo, ¿no? Vas a necesitar tal vez personas que tengan una visión muy clara, que ofrezcan valor a las empresas, pero de esta ecuación lo más delicado es la parte de abajo. Hoy, donde estamos sentados, ¿no? Yo te diría que reconozco que ese es un error, porque están cambiando tanto las plataformas, los generación Z, que son los que se están metiendo al tejido corporativo o digamos, están ingresando a sus primeros trabajos dentro de las empresas, están en contacto con otro mundo. Y en ese mundo se aprende muy fácil la tecnología porque vivieron con Internet y vivieron con un dispositivo tecnológico o sea, digamos, les dieron el biberón y la tableta, casi, ¿no? Entonces, estas generaciones traen una visión y otros intereses y otras perspectivas que tú y yo no tenemos y se van a adaptar, porque lo han hecho toda su vida, desde que nacieron, tecnológicamente de una manera más ágil. ¿Los vas a sacrificar? Hoy te diría, es darte un balazo en el pie, sacrificar a los empleos de entrada. Entonces, la optimización es algo que hoy no hay una definición. Lo único que está definido es que cada vez estás adaptando más plataformas tecnológicas en el lado de la comunicación, para el monitoreo, para revisar el tono de la conversación social, para conocer el contexto histórico en el cual una persona se ha referido o a un tema o a tu compañía, la data interna que has gestionado yo en 14 años. Es lo que me gusta mucho de esta época de inteligencia artificial. Tengo un espacio digital donde se han almacenado todos mis documentos desde hace 14 años. Y yo soy un punto de referencia de Google México. Colegas constantemente llegan y me dicen, oye, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué persona puede ayudarme en esto? Y yo mismo de repente tengo que estar buscando en archivos y demás. Hoy ya no lo tengo que hacer. Hoy ya tengo un agente que administra y gestiona mi información y la de mis colegas de comunicación para darme respuestas valiosas, inmediatas, no instantáneas, pero sí de manera muy ágil a desafíos que antes habría tardado un día, 2 días, una semana o 15 días. Ricardo, estoy de acuerdo y aunque me gustaría que hablemos un poco de la calidad del entregable de inteligencia artificial y la cantidad de workflow que está generando, ahorita hablamos de eso. Antes te quiero hacer una pregunta. El principio, cuando tú escuchas a la gente de Anthropic, cuando escuchas a la gente de Google, a los expertos en Google, cuando escuchas a la gente dentro de OpenAI, te dicen, tenemos un motor de inteligencia artificial o una inteligencia artificial que tiene un nivel de inteligencia por encima de una persona con doctorado y tenemos básicamente a la mano el ente más inteligente que hemos tenido en la historia. Ahorita podemos debatir si eso es cierto o no, si cada empresa es mejor que otra. Lo que te diría es, curiosamente,
y me parece hasta irónicamente esperamos que ese ente, esa tecnología tan inteligente a quien reemplace es a la persona que está hasta abajo de la escalera, lo cual, seamos francos, no tiene ningún sentido, es muy contradictorio. Si tú tienes acceso a una tecnología que es capaz de tener memoria infinita, recordar las cosas, construirlas, darles contexto, quien está más en riesgo es la persona que tiene más experiencia, no la que tiene menos experiencia, porque la que tiene menos experiencia para empezar es muy barato reemplazar, son los puestos de entrada. En realidad, y es algo que probablemente a los CEOs del mundo y a los directores del mundo pues, no quieran decir públicamente, pero el puesto que está en riesgo es el de ellos o el de nosotros, porque pues lo que yo aporto a la mesa, lo que tú aportas a la mesa son 30 años de experiencia en la industria, recuerdos, anécdotas, contextos, y parecería ser que es especialmente poderosa la inteligencia artificial en ir a la memoria histórica y sacar algo y decir, bueno, esto se resolvió así hace tanto tiempo. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, si yo llegara y te dijera, te voy a presentar al nuevo CEO de Google y te doy un teléfono, dirías, pues se quedan muy cortas las ambiciones de la empresa y mis expectativas se quedaron pues traicionadas totalmente. Algo que está pasando en la parte de te lo voy a contestar desde la perspectiva de alguien que está viendo la comunicación. Hay una razón por la cual, en mi perspectiva, los CEOs están saliendo más para afuera. Tú hoy ves una plataforma como LinkedIn, corporativa, era la más sosa de las plataformas sociales a momentos, Por mucho. por mucho. No sé si aburrida, Aburrida. pocas cosas. Hoy ya tienes la plataforma más agresiva, la más cute, es decir, hay diferentes adjetivos para las redes sociales, pero lo interesante es que ya se huele un poco más de nervio y de riesgo en LinkedIn, porque ves a los CEOs más expuestos, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que ser de personas para personas y nosotros necesitamos ese proxy para entender las realidades. Es decir, yo no creo que un sistema tecnológico vaya a eliminar personas en puestos de liderazgos. ¿Por qué? Tú eres un líder, Álvaro. Yo vengo a platicar contigo y vengo a aprender de ti, pero más allá de la información que compartimos, compartimos una humanidad. Y yo creo que algo que está ocurriendo es que hoy la conversación, por lo intimidante que puede resultar la tecnología, porque es lo que menos conocemos, personas comunes y corrientes, tal vez los ingenieros tengan otra realidad y otro mundo y hablan desde otra esfera, pero desde nuestra esfera es muy intimidante la tecnología. Siempre este componente humano nos va a ayudar a conocer visiones, a identificarnos y eventualmente, como tú le decías al principio del podcast, a progresar y que le vayan mejor a nuestras comunidades, a nuestras familias y a nosotros mismos. Esa es la ambición, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, sí, empezaba yo la conversación a decir, bueno, yo veo que tal vez en la parte de liderazgos se va a adelgazar, pero no se va a eliminar. Es decir, y lo vas a ver, o sea, tú hoy abres LinkedIn y están todos los CEOs con algo que decirte, unos menos articulados que otros, porque dentro del skill set de ser el líder de una compañía no necesariamente venían el skill set de comunicación y hoy es indispensable. Aun cuando, digamos, desde Google, que vemos a Sundar Pichai, que es uno de los CEOs más sobrios, más echados para atrás, le gusta más escuchar antes que hablar, pero ese es dentro de la gama de grises, ese es un tono, ¿no? Ves a un Elon Musk más echado para adelante, con una posición que negocia desde la política. Bueno, parecería ser el corte global del liderazgo. Lo puedes ver desde presidentes hasta directivos de empresa. Todo parecería ser que está dejando de ser un asunto de escritorio y se está empezando a gestionar en la agenda pública, lo cual abre toda una conversación de qué está pasando con la comunicación global, porque es impensable tener un líder como el que hay en Estados Unidos hace 20 años. Sí. Es impensable tener un líder como el que hay en México, una líder como la que hay en México hace 20 años, Ricardo. Pero te voy a decir cuál es un punto de inflexión que es. Sí, claro, pero no existía. Pero, digamos, dentro de la tribuna pública, el micrófono y el que hablara en el micrófono era una élite. Era una élite y lo tenía bajo control. Y lo que se le dio la vuelta fue
Los liderazgos no dependen de los medios masivos de comunicación. Entonces, eso descoloca el discurso político y las expectativas de las comunidades. Pero Ricardo, no será. Nada más para cerrar la idea. Y te voy a decir donde también hay un punto de inflexión interesante. Pero yo, a ver, lo que te quería, y por lo que te quería interrumpir es que primero tenemos que reconocer que los medios masivos simple y sencillamente ya no son los mismos medios masivos, que no se debe entender como que ya no hay medios masivos. Y esa simple y sencillamente posición cambia casi todo el discurso alrededor del liderazgo actual. Porque lo que pasó es, a ver, con la llegada de Internet empezamos a decir, los medios tradicionales masivos están muertos. Televisión está muerto y se han democratizado los medios. La realidad es que se han democratizado y no. Al final del día se han democratizado en el sentido en el que tienen una dimensión diferente y tienen más jugadores. Pero si eres franco, pues sí, en Televisa, tal vez Televisa tenía una dimensión y la televisión abierta tenía una dimensión en la cual jugaban X cantidad de jugadores, pero también era la televisora de México, nada más. Si ahorita la comparas con lo que es TikTok, o con lo que es Google, o con lo que es Facebook, o con lo que es LinkedIn, o con lo que es YouTube, lo que te das cuenta es que simple y sencillamente son plataformas realmente masivas, que las televisoras de Uruguay, de Paraguay, de México, de hasta Estados Unidos palidecen en comparación. El alcance que tiene YouTube es brutal. Hace unas semanas, Ricardo platicaba con alguien de plataformas digitales de televisiones y yo le decía, bueno, asumo que Netflix es el más visto en México. Y me dijo, ja. Sí, a ver, más que yo te voy a decir 3 cosas donde yo le pongo interés a lo que estás diciendo. Las audiencias han cambiado. Ciertamente. Hay audiencias que quieren ver su realidad en videos cortos de menos de 1 minuto. Sí. Y estar como haciendo el browsing constantemente. Pero también hay audiencias que prefieren contenidos más generosos en tiempo y en profundidad. Ahí está esto que estamos Este es el mejor ejemplo. Esto es un ejercicio de eso. Entonces, yo lo que te diría es, las audiencias se están modificando en su consumo mediático. Es decir, antes el consumo mediático era 100% hecho de las grandes productoras de contenido y hoy un chico en una recámara que tiene una idea y un porcentaje alto de curiosidad, creatividad, que se viste como tú, habla como tú, te engancha y vas acompañándolo en un tiempo. Entonces, los creadores de contenido de YouTube, allá hay una historia para los generación Z, ¿no? No es la persona de saco, corbata, camisa, que se llama Jacobo Zabludovsky y que todas las noches a las 9 de la noche salía 24 horas y te decía, esta es la realidad del mundo. Evolucionamos mucho, ¿no? Muchísimo. De ahí a lo otro. Es decir, si una persona ya tiene el ingenio tecnológico para transmitir una idea y comunicarse con otros, ¿por qué no lo haría? Entonces, yo lo que te diría, eso descolocó mucho la concepción de la comunicación masiva como la conocíamos. No va a desaparecer la televisión, no va a desaparecer la televisión. ¿No? De la misma manera que no desapareció el periódico y no desapareció el telégrafo. Bien lo dice Timú, un medio nunca ha reemplazado otro medio. Exacto. Y la otra pero es interesante que las preguntas que se empiezan a dar, por ejemplo, el New York Times empieza a exigirle a sus colaboradores y editorialistas que empiecen a generar más experiencias como podcasting o como videos en YouTube o en otras plataformas de videos cortos, porque de lo contrario no van a ser relevantes. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo todos los demás y es lo que están consumiendo las audiencias. Entonces, yo lo que te diría, se platica mucho del sector tecnológico como las plataformas dominantes y todo lo que te pueda decir que ya, digamos, tú y quien esté viendo esto está acostumbrado a escuchar de las plataformas tecnológicas. Pero se platica poco de las audiencias. Y las audiencias han cambiado. Y las audiencias son las que, excuse my French, pagan tu nómina y pagan mi nómina. 100%. Las audiencias son las que están, y ellos son los que están evolucionando y están cambiando. Entonces, te digo, si hay un cambio en las audiencias, si hay más posibilidades tecnológicas, si hay diferentes patrones de consumo, o sea, todo eso acumulado es donde hoy empresas como Televisa están haciendo podcasting también con Denise Merker. Hoy están apostando a una plataforma de streaming, ya están haciendo
contenido para explotar todo ese patrimonio que tienen en su archivo histórico, como es la serie que acaban de hacer del PRI, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es un tiempo de gran creatividad, es un tiempo de gran cuestionamiento, es un tiempo de muchas apuestas que todos estamos resolviendo en un ciclo de 24 horas para entender qué es lo que viene. Yo agregaría algo, a ver si estás de acuerdo. No solamente estás teniendo, no me gusta utilizar mucho la expresión legacy media, pero vamos a usar, si me la permites. Sí, sí, sí. Vamos a utilizar este acervo creativo histórico que existe, no solamente en el seno del medio, sino en el talento creador del seno del medio, ¿no? Que son los periodistas, el periodista de investigación, hasta el archivo histórico del periódico La Universal, ¿no? O sea, todo ese rango completo, Ricardo. Al mismo tiempo que eso lo está ingiriendo la nueva audiencia y los nuevos medios, que tampoco me gustan mucho nuevos medios, pero se está ingiriendo en este formato muy bien. O las plataformas emergentes. Sí, y que de emergencia no tiene nada, ya están más establecidas que nada. Pero por otro lado tenemos la llegada de una cantidad de contenido generado por inteligencia artificial que también hace que se vuelva un pantano el contenido que está recibiendo esta audiencia. Pienso mucho en las frases, en las declaraciones de Sam Altman esta semana, ¿no? El CEO de OpenAI dice al consumidor, el consumidor quiere buen contenido. Le da lo mismo si es creado con inteligencia artificial o creado con un periodismo de investigación. Yo no estoy completamente de acuerdo en eso, pero quiero tu opinión. No, yo no estoy de acuerdo. Totalmente. Yo creo que Sam Altman Sam Altman hay que dimensionarlo. Hay un muy buen libro que se llama Empire of AI, que hace una revisión del Karen Walker es quien lo escribe, pero hace una revisión, o Karen Howe, hace una revisión del sector tecnológico, pero particularmente el momento emergente de OpenAI, y describe quién es Sam Altman dentro de la visión de la autora, ¿no? Para quienes no lo conocíamos hasta ese libro, Sam Altman es la reencarnación de Steve Jobs para muchos. Es un excelente vendedor, ¿no? Yo te diría que Sam Altman es una persona que tiene un componente tecnológico por su experiencia en Y Combinator, tiene un perfil de inversionista, tiene un perfil de liderazgo, tiene muchos perfiles. Es un líder mundial, pero yo cuando escucho eso digo, no estoy de acuerdo, porque creo que yo me he convertido tal vez en un humanista con toda esta evolución tecnológica, porque creo en las herramientas y creo que nos liberan, pero nos liberan para ser más humanos. Entonces, yo lo que te diría, porque vi algunas de los resultados de estas nuevas expresiones tecnológicas, que son redes sociales que generan contenido y todo es sintético, ¿no? Puedo sonar muy conservador, espero no rancio, pero te diría que lo humano es lo que le da razón de ser al contenido. Somos personas de historias. Somos personas que necesitamos que nos reinventen las realidades, y a partir de esas realidades nosotros escogemos y definimos cuál es el camino de nuestra vida. Entonces, tiene que haber un componente humano cuando estás consumiendo una película. He escuchado historias en estos días muy interesantes con la inteligencia artificial. Un amigo que tiene una casa productora hace una campaña para un cliente con un modelo en exclusividad, y el cliente de repente le enseña la campaña y le dice, oye, están los resultados espectaculares, pero ¿ya viste lo que hizo con la competencia el mismo modelo? Y el de la casa productora dice, pero tenía un contrato firmado conmigo. Historia larga, corta, inteligencia artificial al rescate, cambiaron el rostro del modelo, que ahí está la campaña afuera y no pasó nada. Entonces te digo, la inteligencia artificial son herramientas que nos permiten hacer cosas como nunca antes las habíamos hecho. La inteligencia artificial, la peor inteligencia artificial, es la que estamos utilizando el día de hoy. Pero la humanidad no la vamos a sustituir. Ricardo Zamora, digamos, me quito la camiseta de la compañía que represento. Yo te diría que para mí lo más importante es contenido creado de personas para personas. No 100% sintético, simplemente por generar clics.
Yo entiendo la inteligencia artificial hoy con el siguiente símil. El contenido que se está generando muchas veces, este contenido rápido, barato, masivo, con entregar pamphlets en la calle de Nueva York. Claramente sirve, claramente tiene una tasa de conversión, seguramente ínfima, pero la tiene. Entregas 150,000 panfletos y una persona acaba en la bodega de sacos usados de marca dudosa en una calle en la 54, ¿no? Correcto. Va a funcionar y una persona va a acabar, algún turista va a acabar ahí. Compararlo con una campaña estructurada de comunicación con estrategia que probablemente va a costar radicalmente más y va a entregar pues también mejores resultados y mejor recordación. Es decir, tenemos que ser cuidadosos de no confundir el video del oso y la abuelita tocándole la cabeza al oso, que es simple y sencillamente una novedad, con una estrategia de comunicación en forma robusta. Al revés, pensaría que lo que está haciendo la inteligencia artificial es democratizar un contenido que probablemente no es tan bueno, pero privilegiando el de alto valor. Sí, tal vez haciendo una mala analogía con frases clásicas de la comunicación, diríamos que la herramienta no es el mensaje, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Algo que sí va a generar es que mientras más opciones existan, hay más, justo en la dimensión que lo señalas, es decir, mientras más opciones hay, bueno, pues hay más opciones para que el tiempo se destine a cada una de ellas. ¿En qué se impacta? Es en el tiempo de atención, sí, seguramente, pero te diría que para todo hay audiencias y esto, y las soluciones van a ir cambiando y se van a ir refinando, y lo que tal vez el día de hoy es claramente ruido, no necesariamente el día de mañana va a ser ruido, ¿no? Pero te digo, es interesante ver cómo empiezan estas expresiones donde hay un nuevo soporte tecnológico con contenido sintético y nosotros lo veamos y tenemos que evaluar qué ocurre con ello, si nos suma o no nos suma. Las audiencias, insisto, son las que deciden si les ofrece un valor o no les ofrece un valor. Hay otras conversaciones que se abren con esto en términos de impacto en desinformación, impacto en cómo afecta eso la opinión pública y demás. Y evidentemente también la inteligencia artificial será la que proporcione respuestas para estos desafíos, sobre todo la desinformación, que es algo de lo que más escucho desde donde estoy sentado, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes para combatir la desinformación? Y la respuesta es herramientas para combatir la desinformación, que puede ser herramientas para los periodistas que aceleran el proceso de datos, ¿no? Hay una que se llama Pinpoint, que desde hace varios meses está disponible para los periodistas para poder aprovechar mejor su archivo y sus notas de trabajo y poder contextualizar de una manera más eficiente sus investigaciones periodísticas. Y hay otras que les ayudan o en monetización o hay iniciativas que tenemos desde Google para capacitarlos para aprovechar mejor las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, algo que tal vez parte de la conversación que no habíamos tocado y no la vamos a poner legacy media, ¿no? Pero es que desde donde yo estoy sentado hay un interés y un compromiso por el periodismo de calidad, porque esa información le vemos un súper valor y la ha apoyado desde mucho tiempo Google, ¿no? No estoy seguro, ya son casi 10 años del Google News Initiative, que es un proyecto que nosotros tenemos para acercarnos a los medios de comunicación, a los diarios, a los periodistas, escuchar cuáles son sus necesidades y en este diálogo abierto generar soluciones o apoyarlos para resolver sus desafíos. Y en México hace menos de un mes mis colegas de alianzas con la industria de la información generaron un evento en México, pero cada mes actualizan constantemente a los periodistas que deciden acercarse a Google para que le puedan sacar mayor provecho a estas tecnologías. Es decir, desde el lado de Google no nos divorciamos del periodismo que nos suma valor, porque le vemos un beneficio a la sociedad con ello.
Me gustaría entender desde tu perspectiva qué ha pasado con el periodismo con la llegada de inteligencia artificial. Tenemos 3 años, un poco más, que esta ¿Qué es la conversación? tecnología está disponible para todos. Y cada vez que yo platico con alguien, me ha pasado esto, te confieso, toda la vida, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo tengo una revista y es como de, ¿neta? O sea, ¿Cuándo te o sea, cubres, no? sí, o sea, exacto, ¿no? ¿Y cuándo desapareces? Y curiosamente, cuando ven Mercados.0 y ven una revista de 200 y tantas páginas, saludable, grande, dicen, claro, ya me acordé cómo era el producto, ¿no? Claro. Y de algún modo eso te puedo dar bastantes ejemplos, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial es, no, bueno, y además tenemos sitios web. No, pero es que yo leí que iban a desaparecer, ¿no? Y es que hacemos periodismo. Sí, No, o sea, oye, no te quieres dedicar a vender pozole porque se me hace que... A ver, con toda franqueza, lo que yo he visto es que los periodistas y los medios siempre han encontrado una forma de evolucionar porque hay un apetito por resolver preguntas allá afuera y esa es la responsabilidad, me parece, de un medio. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves a los periodistas? Tú los ves desde el otro lado, lo ves desde el lado de la alianza, pero te toca interactuar. Los medios escriben mucho Google todo el tiempo, tú hablas con ellos. Sí. Pues creo que tu pregunta la festejo mucho porque hay muchas historias. Te escuchaba y me acordaba de varios puntos, ¿no? Lo primero, cuando decías cómo ha evolucionado Mercados.0, que a mí me ha tocado verlo first hand, no sé, digamos, tus desafíos no fueron pocos. Y tal vez sin que yo conozca esas historias, hay una historia de innovación. Es decir, yo trabajo en una empresa que tiene que innovar, sí o sí, porque lo sabemos y en cualquier momento, si las personas encuentran una mejor manera de obtener información o respuesta a sus preguntas, Lo van a y hacer. no es Google, pues se van a ir con otra empresa, no hay más. Y cuando de repente a Google le acerca y dicen, oigan, y entonces con la inteligencia artificial, ¿qué pasa con el buscador? No, es que a Google no solamente le preocupa el buscador, le preocupa ofrecerle a las personas a las que toman una fotografía y quieren saber qué marca de tenis son y qué modelo y dónde lo pueden comprar, a los que necesitan escribir una pregunta de 45 palabras como nunca antes y buscan o esperan no recibir directamente el enlace a un sitio web, sino que les respondan los que están buscando información y quieren conectarse con las fuentes que generaron esa información. Es decir, se ha diversificado el trabajo para Google como nunca antes. Y la mejor herramienta para resolver esos desafíos es la inteligencia artificial. Esa es la respuesta para Google. Ahora, lo que me preguntas de los periodistas. Es muy curioso porque he estado con este momento de los 20 años de Google en México y el lanzamiento de Pixel, que lanzamos el teléfono por primera vez digamos, después de 10 versiones de Pixel, ahora sí ya lo tenemos en México. Han sido como dos hitos que a mí me han permitido acercarme con muchos periodistas. Periodistas que son referentes en el país y periodistas que son tal vez no muy conocidos, pero empezaron en plataformas digitales. No me dejó de sorprender de que algunos periodistas que yo pensaba que no estaban tan cercanos a la inteligencia artificial tienen un debate con la inteligencia artificial, porque utilizan las herramientas de chat, ven la respuesta y no satisfechos siguen exigiéndoles, es decir, están iterando el prompt, hasta que encuentran algo que para su exigencia periodística hace sentido y después lo checan. Esa es, digamos, en la parte más sofisticada. En la parte del torso, en la parte de en medio, personas que de repente dicen, bueno, claro, ya grabamos el podcast no conmigo, pero con otro ejecutivo de Google. Ok, entonces esto tiene que salir como noticia para el sitio web y esto tiene que tener un video de 3 segundos para plataformas de video corto y esto tiene que... Y en el momento en el que pararon la entrevista, empiezan a trabajar en eso, en sus diferentes salidas. Y las herramientas son de inteligencia artificial. Inteligencia artificial para editar el video, para subtitularlo, para extraer todo el audio y poder convertir ese texto en algo que funciona para plataformas de mensajes cortos o para su sitio web. Es una sinfonía de trabajo que me sorprende. Y la otra son los creadores de contenido. Ayer tuvimos una actividad, lanzamos este reloj en México, el Pixel Watch, perdón, el
el mal gusto hace el anuncio. Hicimos una actividad corriendo con creadores de contenido, periodistas de publicaciones de nicho, de wellness y salud y etc. Yo me fui corriendo, otro colega se llevó otro grupo y nos fuimos corriendo por Chapultepec, regresamos, hicimos el evento, digamos, formal, ya presentarles por qué la compañía le veía valor hacer un reloj y cuáles eran los beneficios del reloj. Y los creadores de contenido, antes de que acabara el evento, ya habían publicado. Entonces te digo, en todo momento estoy viendo una producción de contenido como nunca antes la había visto y me da muchísimo gusto. Te voy a contar una anécdota que va a sonar senil ya para estas alturas del partido. Lo dudo mucho. Estaba yo recién graduado de la universidad, trabajando en radio, y a Michael Levy, no era Michael Levy, él es el de Glastonbury, pero ahorita recuerdo ahora el nombre del organizador de Woodstock, Michael Lang. Michael Lang hace Woodstock en el 94 en Saugerties, en Nueva York. Es decir, creo que 25 años después del Woodstock original, lo hace nuevamente, ¿no? Y yo iba como periodista para hacer entrevistas y traer la experiencia de Woodstock a la radio en México. Era parte de una comitiva enorme, etc., etc. Cae una de las peores tormentas. Todo era lodo. Súper difícil de moverse, ¿no? Jaime Camil, el actor, trabajaba en la radio en ese entonces. Y con toda esa generosidad que hasta la fecha yo le reconozco a Jaime Camil, nos dice, cuando estábamos haciendo como todas estas reuniones de preproducción, oigan, pero ¿cómo vamos a transmitir? Pues Saugerties está en medio de la nada, o sea, es upstate, Nueva York, o sea, no hay nada, nada. No se preocupen, yo lo resuelvo. Se mueve, encuentra un negocio de renta de equipo de comunicación en Nueva York y de repente llegamos a Nueva York, ¿no? Le decíamos James en esa época, James, ¿con qué nos vamos a ver? ¿Qué resolviste? Y dice, sí, no se preocupen, abre las puertas de una van al lado del hotel y estaba tapizado de equipo. Le dijimos, James, para llegar al festival te tienes que subir en un camión. O sea, no pueden entrar transportes de terceros. Y nosotros somos una estación de radio en México. Nadie nos va a dar bola ni nos van a abrir los caminos. Están inundados. Bueno, pues que cada quien se lleve un par de baterías de celular y un celular y desmontamos tantito. O sea, le quitamos como el 10% a la camioneta y éramos como 8 personas. Hay que decir que las baterías de celular de esa época para ese tipo de equipos eran acumuladores de auto. Es decir, pesaban como 20 kilos o 15 kilos cada una de las lindas baterías. Y el celular era un portafolio. Imagínate a Ricardo, recién salido de la universidad, con lodo hasta la media pantorrilla, cargando 2 acumuladores, más el celular, más su backpack, más la tienda de campaña, para irse a cubrir un festival. O sea, mis manos destruidas, todo como si fuéramos a Vietnam, ¿no? Y cuando estábamos en la zona de prensa, veíamos a la gente de MTV, que era el referente. MTV, claro, los líderes. Los líderes de la transmisión para los jóvenes en esa época. Y le estaban sufriendo igual, pero tenían su camarógrafos, estas cámaras de claro. Sony enormes de la época de los 90, ¿no? Micrófono con su logotipo de MTV, todo, muy, muy como el referente ahora sería como CNN, ¿no? Pero muy, muy, muy tradicional. Y eso era lo más avanzado. Yo decía, Dios, o sea, ¿cuándo vamos a llegar a un día en el que tengas una cámara en tus lentes y un sistema de telecomunicación y tú llegues a un lugar, te plantes, le des grabar o transmitir y puedas hacer eso? O sea, la necesidad ya estaba, nada más que yo ni tenía ni el capital ni digamos, ni la voluntad tecnológica para crear eso. Esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de hoy. Entonces, yo lo que te diría en retrospectiva es, sí entiendo que hoy las herramientas de inteligencia artificial nos van a cambiar como nunca antes. Pero estamos hechos de historias, somos personas, nos tenemos que comunicar, tenemos que liderar con una realidad que está cambiando todos los días. La tecnología hoy es muy buena para apoyarnos en eso, pero yo sí, insisto, las empresas las tienen que dirigir personas. Los equipos de comunicación y los ejecutivos son los que se tienen que dirigir a las audiencias. Y eso es lo que va a mantener que esto siga rodando, ¿no? El gran debate, Ricardo, cuando te escucho,
entre la tecnología y el humano es dónde va a quedar el humano en esto. Y existen tres campamentos, ¿no? Hay los que dicen, bueno, la tecnología lo que va a hacer es liberarnos tiempo y entonces vamos a ser más humanos. Tú estás por ahí. Sí. La gente que dice, pues la tecnología va a reemplazar completamente al humano y el humano va a entrar en una época distópica, casi Terminator, ¿no? Y el terreno que dice, no va a pasar nada, ninguna de ellas, ¿no? Me parece que más o menos son como los tres grandes escenarios. Sí, ¿dónde estás tú entendiendo que has dicho, bueno, yo creo que esto lo que va a hacer es fortalecer el humanismo, pero siendo un poquito más crítico, tenemos que reconocer que esto tendrá una consecuencia enorme en el concepto de empleo. Es imposible, o a mí me parece hasta irresponsable, que alguien diga se va a reemplazar esta o esta o esta materia, porque pues, francamente nadie sabe si se va a reemplazar a los abogados más que a los ingenieros. La verdad es que no sabemos, es muy incipiente la tecnología. No obstante, sí habrá un efecto en el humano y sí habrá un efecto entre el humano, entre el empleado y el empleador, lo tiene que haber. ¿Para dónde crees tú que se vaya a ir? Bueno, hay varias cosas. La primera es, ¿qué hacemos hoy para... La constante que yo he visto es que se piense que no podemos incidir en las cosas para cambiar la historia. Y yo ahí sí creo que le estamos achacando muchos demonios a la inteligencia artificial y nos tendríamos que estar preguntando si estamos haciendo la tarea. ¿Cuál es la tarea hoy? Capacitarnos. Y ahí te diría que desde el lado de Google esa es la prioridad. Estamos capacitando a pymes, estamos capacitando a los newsrooms o redacciones de noticias, a los estudiantes. Y incluso tenemos un proyecto con los colegios de bachilleres y con la SEP que recientemente renovamos el compromiso por más de 80,000 becas para que los estudiantes se capaciten, porque hoy en educación, y esto es algo que es público, el secretario de Educación nos lo platicaba, el desafío que ellos tienen es cómo hacemos para que los chicos que están en la prepa, que están en la educación técnica o en el colegio de bachilleres, no deserten. Ese es nuestro compromiso. ¿Cómo podemos apoyarlos y que terminen sus títulos o sus ciclos escolares? ¿Por qué desertarían, Ricardo? Porque no funciona, o tal vez no. A ver, esto es mi visión, no es lo que nos dijeron ni nada, no tengo certidumbre. Mi impresión es que no encuentran una conexión entre lo que están aprendiendo y lo que quieren hacer, o no encuentran una conexión entre lo que están aprendiendo y la utilidad que tienen en el mundo real. Sí, el riesgo sería que así lo viera. Exacto. Entonces, ahí es donde la capacitación tiene que ver. Entonces, manera de responder cómo podemos adelantarnos cómo podemos sumar y contribuir a un mejor futuro, es capacitarnos, porque es re incómodo aceptar todos que el juego ya cambió y que tenemos que aprender. Pero tenemos que tener los pantalones lo suficientemente bien puestos para decir lo vamos a hacer. Nos vamos a capacitar y vamos a aprender nuevas cosas. Y todo eso que no vemos allá adelante, porque no existe, es decir, hay negocios hoy que no existen y que van a venir con la inteligencia artificial. Pero si no nos ponemos a capacitarnos, se los vamos a regalar a alguien más. Entonces, yo te diría, el desafío que tiene México, un México cercano a los Estados Unidos, con optimismo en la tecnología, con una población joven, todavía el bono de edad pesa y pesa bien a favor del país. Es decir, tenemos toda una serie de características que bien administradas y con una visión nos puede acercar a un mejor futuro para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Pero nos tenemos que capacitar. De lo contrario, si nos seguimos viendo como un México con una dependencia tecnológica, no capaz de desarrollar ingenios tecnológicos o sumarnos a las tendencias que están allá enfrente, pues la respuesta sí es, o sea, no te esperes a que te toque la puerta el Terminator, ya lo traes adentro. ¿No será, interpreto lo que estás diciendo, es que la principal habilidad que tiene que tener una persona ahorita es la capacidad de reinventarse y capacitarse de manera constante? Definitivo. Porque entonces vas a tener una perspectiva totalmente distinta de la realidad que te está rodeando. Digo, a mis 54 años, a mí no me da pena decir que llevo un par de cursos de Vanderbilt y otros más de Coursera de inteligencia artificial, siendo que yo trabajo en el sector tecnológico.
y estoy utilizando las herramientas. Pero hoy estas herramientas de conocimiento me están ayudando a verlo de otra manera, no simplemente como un consumidor que está sentado y está operando generando prompts, que era la falacia de hace 2 años. Entonces hay que ser arquitectos de prompts porque no es por ahí. O sea, lo que tenemos que aprender es dónde están las posibilidades para sentar nuestras ambiciones y ser mucho más ambiciosos que apostar que vamos a ser arquitectos de prompts. Es decir, eso funcionaba en la película Hair, ¿no? Se sentaba enfrente del equipo y se ponía a hacer poemas y todo eso. O sea, no. Tenemos que conflictuarnos, tenemos que aprender, tenemos que incomodarnos. De lo contrario, no vamos a ver las oportunidades. Y hay muchas oportunidades allá afuera. ¿Cuáles son las 3 cosas que tiene que ser una pyme hoy para salir adelante en los próximos 10 años, Ricardo? Adicional a lo que haya dicho de capacitarte, hay muchas pymes que ya están utilizando inteligencia artificial bien. Es decir, digamos, lamento mucho que mi sesgo es donde yo estoy parado, que es Google, ¿no? Pero yo te diría que tanto para posicionar un mensaje puede utilizar inteligencia artificial, para generar una presencia en línea lo más estéticamente agradable, lo más interesante, puede utilizar inteligencia artificial, para refinar sus campañas puede utilizar inteligencia artificial, para generar creativos, para contrastar ideas, para comparar, para conocer más cómo están operando sus competidores, cómo se están acercando al mercado. Es decir, hoy cuentan con una suerte, un poco como lo que tú decías hace rato o esta imagen que estábamos construyendo tú y yo en el diálogo de Álvaro termina el podcast, se sube a su oficina y tiene 5 asistentes que son agentes que le están gestionando y eficientando su agenda. Eso es lo que tendrían que hacer el día de hoy las pymes, ¿no? Mira, a mí el único problema que veo y que agregaría a esta discusión es que sabemos que puesto que la inteligencia artificial, como desde la perspectiva del chat, desde la perspectiva del prompting, tiene el rol de mantenerte en un estado constante de interacción. Y entonces tiende a estar de acuerdo contigo. O sea, yo la alerta que le doy a la gente cuando me pregunto esto es, ten cuidado, porque la inteligencia artificial, sea la que tú me digas, tiende a decirte, sí es cierto, tienes razón, no consideré este dato y vámonos. O Estoy de acuerdo en Levar, ahorita te explico por qué estoy. y eso es un poco delicado, porque si tú empiezas a decir, oye, ¿cómo hago que mi empresa sea más eficiente? No, pues vende más y disminuye tus costos. Bueno, se me olvidó decirte que estoy en el negocio de pollos y le vendo pollos a una cadena de comida rápida. Qué bueno que me dices. Gracias, qué brillante que me hayas agregado esa información. Entonces, y el siguiente paso, bueno, pues lo que no te dije es que son pollos orgánicos. Qué buen detalle, gracias por decirme. Entonces, el riesgo que yo veo más grave, Ricardo, es que estamos usando estas herramientas sin saber cuál es la naturaleza de la herramienta. Y la naturaleza de la herramienta es ponerte en una situación en la cual te va a dar la razón y va a aceptar información adicional. Entonces nunca va a estar enteramente en contra y nunca te va a decir, si estás en el negocio de pollos orgánicos, estás en riesgo. No te va a decir eso porque no lo hace, porque no está en su esencia de programación que lo haga. Hoy. Y no todos los modelos. Algo que ha ocurrido es, insisto, en la peor inteligencia artificial que estamos usando es la que estamos usando hoy, ¿no? Y la otra es que, así como hay los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, lo cierto es que no son eficientes ni útiles para todo. Digamos, hay modelos mucho más compactos que hacen más sentido para un teléfono o para un reloj, que van a responder preguntas más acotadas y sobre temas más específicos, es decir, probablemente más especializados, exacto, y van a funcionar mucho mejor que ese LLM que consume recursos energéticos de una manera poco eficiente para el reto. Es decir, no son una bala de plata. Y parte de una verdad, Ricardo. Te voy a decir una cosa, para cerrar un poco la idea de lo que me planteabas.
A las herramientas hay que acercarse desde una postura de inteligencia y no de ignorancia. Porque si yo vendo pollos y quiero entender mis desafíos, primero tengo que saber de negocios. Entonces mis preguntas tendrían que venir desde negocios, ¿no? A mí me llama mucho la atención donde por primera vez lo importante parecería que no es la respuesta, sino es la pregunta. Intelectualmente es un desafío mucho más grande, ¿no? Siento que si nos acercamos a estas herramientas desde nuestra experiencia y vamos depurando la salida de información y vamos cuestionándola en todo momento, vamos a obtener una idea tal vez no igual a la que, digamos, vamos a obtener ideas que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, pero seguramente va a ser un ejercicio intelectual que nos va a ayudar a movernos a otro lugar. Ahora, poner las expectativas, y voy a poner entrecomillado, de que la herramienta de chat nos va a dar la verdad o que nos va a resolver todos nuestros problemas, es justamente lo que conecto yo con lo que tú acabas de decir. Hay que conocer más las posibilidades del desarrollo tecnológico para acercarnos desde una postura o desde una posición donde le podamos extraer valor. Pero no es un oráculo. No, no lo es. Los oráculos no existen. Porque entonces estaríamos entrando en este teatro de ficción donde yo te estoy preguntando algo y cualquier cosa que me digas es lo que yo voy a hacer. Es decir, me estoy entregando yo con toda mi ignorancia a un desarrollo de inteligencia artificial. Hoy hay pocos. Hoy la mayoría de las personas conocen uno, dos o tres o han decidido con qué empresa más cercana a ellos y esa es la experiencia que han tenido con inteligencia artificial. Pero lo cierto es que van a empezar a llegar las herramientas especializadas donde si tú, digamos, va a haber para el que vende pollos, tal vez un desarrollo de inteligencia artificial con foco de negocio que sí te va a dar esa respuesta que tú estás buscando. Pero hay que utilizar la herramienta correcta para el desafío que tú estás acercando. Hoy tenemos herramientas que aparentaría que nos van a resolver todas las preguntas que les acerquemos. Y tú lo acabas de decir. No hay satisfacción para todos, ni para todos los temas, ni para todas las preguntas. Pues las herramientas se están refinando. Para mí el causante de eso, Ricardo, quiero tu opinión, es la prisa. El consumidor quiere las cosas tan rápido, lo queremos tan rápido, no me voy a extraer de eso. Que no hay un ejercicio epistemológico detrás de la pregunta. No existe en el día a día alguien diciendo, oye, pues sí le voy a preguntar de mi negocio, pero dándole toda la información y considerando mis 30 años de experiencia. La pregunta va a ser, claro, vino esta persona, me preguntó esto en la oficina, ¿qué hago? Ah, pues tienes que hacer una evaluación de competencias y hazle una evaluación en 6 meses después y si cumple, se queda y si no cumple, se va. Y se te olvidó decirle que la ley laboral mexicana es diferente, se te olvidó decirle que probablemente ya tienes un historial o tal vez esa persona tiene un problema de salud o tiene un problema familiar o tiene un problema de honestidad, yo qué sé, porque no le damos ese contexto, solo queremos la solución de cómo manejo este reto laboral ahorita en 5 minutos. Y esa prisa hace que hagamos preguntas en el alto durante el coche, que hagamos preguntas cuando viene nuestro hijo y nos reta con algo y decimos, bueno, ¿y cómo lo manejo? Yo tengo poca fe de que en el corto plazo la pregunta esté por encima de lo que le estamos preguntando, ¿no? Desde la óptica intelectual. No hay pocos ejemplos en el día a día que te desmientan. Eso es muy cierto, ¿no? Yo creo que debe de haber muchas personas que están encontrando estas nuevas herramientas con mucha frustración. Es decir, son personas que no están acostumbrados tal vez a buscar información que escribieron humanos, no que fue desarrollado por bases de datos estadísticas, ¿no? O modelos que trabajan a partir de bases de datos y ofrecen una respuesta estadística. Yo lo entiendo, hay mucha frustración. Yo lo que te diría es, sí, pero mientras más le exiges a la herramienta, mejores serán los resultados. Es el día de hoy. Y la otra es, se están refinando las herramientas tanto y tan rápido que lo que hoy está generando frustración, y hay personas que tal vez se desencanten y digan, yo no le veo, ¿dónde está el ROI de invertir tanto en inteligencia artificial? No le voy a invertir tanto porque hoy hay un precio que te cuesta por asiento, por equipo de cómputo en una empresa. Yo te diría que si estas personas no le están encontrando el valor, estoy de acuerdo, es ese efecto de mucha frustración como lo que acabas de decir,
Pero ¿qué pasa cuando el vecino al lado que hace el mismo negocio que tú ya le halló cuál es el valor? Y esas son decisiones de negocios. No van a venir si te dejas de la inteligencia artificial. Van a venir de qué tanto resistas la frustración y la superes. Te va a colocar en otro momento a tu negocio con respecto a tu competencia. Y eso es lo que ya está ocurriendo. Y hay historias de éxito. Ricardo, de verdad que es un privilegio platicar contigo. O sea, la forma en la que construyes el proceso de pensamiento es algo padrísimo. Yo espero que los que nos han acompañado el día de hoy de verdad lo aprecien, porque es algo único. Tú y yo nos conocemos hace muchísimos años, ¿Sí? Y es la primera vez que nos podemos sentar a tener una conversación así y ha sido algo realmente único. Teníamos que hacerlo. Yo lo agradezco, yo el privilegio, yo te reconozco mucho tu talento para los negocios. No estamos acá para darnos el abrazo y el espaldarazo. Tal vez las personas que no nos conocen dirían, pues, ¿cuál es el valor de eso? Pero te diría que hacer una revista y todo el ecosistema que es Mercado 2.0, pues le estamos todos poniendo el ojo siempre, apoyando cuando se puede, ¿no? O cuando se nos demanda, pero es también una labor titánica que no nos había permitido también. Por eso tener esta plática y hay que reconocértela. Yo agradezco mucho la plataforma que creaste y en la cual me has recibido el día de hoy. Estoy muy agradecido por eso. Feliz. Gracias por estar aquí y gracias por lo de las pymes. Nos vimos en el evento de los 20 años de Google. Qué bueno que lo están haciendo. Me imagino que ya se llenaron todos los lugares. Si no, Todavía hay, ¿eh? Todavía, ¿dónde se pueden inscribir? Digamos, si ustedes buscan Ahora sí que Google y Pymes, les va a aparecer el programa que tenemos de inteligencia artificial para apoyarlos. Mis colegas traían un número ambicioso y todavía no se han llenado, pero sí esperemos que en los próximos días ya tengamos todo eso resuelto. Bien hecho, qué bueno que lo están haciendo, de verdad qué bueno porque es un tema controversial lo que voy a decir, pero México sí se está quedando detrás. Cuando vemos la competencia global que tenemos, entonces o nos metemos todos en la competencia o nos metemos todos en la competencia. No hay opción, ¿eh? No hay opción. México tiene que, me parece a mí en dos partes, ¿no? Primero asumir su liderazgo regional y después asumir su liderazgo global. Y esas son conversaciones que tristemente platicaba con uno de mis mejores amigos esta mañana. Tristemente México nada más no está distraído en cosas muy sosas. Tenemos que entender que o nos metemos en la batalla o nos metemos en la batalla. Mi perspectiva igual de vaso medio lleno. Yo te diría, geográficamente tenemos todo para ganar. También hay muchas razones por las cuales nos podríamos desilusionar y de México, ¿no? La palabra tiene mucho peso, ¿no? Tú escuchas México y hay muchas emociones, muchos sentimientos, muchas frustraciones históricas, políticas, casos de corrupción, de violencia, etc. Pues la historia de México la construimos nosotros. Sí. Que no se nos olvide. Sí. Y hacer lo que nos toca. Y la podemos empezar a construir hoy. Sí. O sea, tampoco es un tema de enfocarnos en lo que pasó hace 6 meses, 1 año, 15 años, 20, 30, No, lo 40. que va a pasar hoy y mañana. Es hoy. Sí. Y hoy México, una empresa, una pyme mexicana le puede ganar una pyme en Singapur. Es hoy, la idea. No tiene que esperarse 6 meses. Sí. Lo que pasa es que hay que salir a jugar. Eso. Hay que salir a la cancha, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, Álvaro. Qué bueno que cerramos así con ese mensaje. Sí, son muy positivos los pusimos. Sí, bien hecho. Hay que hacerlo. Pues ustedes ya empezaron con el plan. Por favor, los que nos están escuchando, échenle un ojo. Yo creo que vale la pena. No porque esté Ricardo aquí, se los digo, no es algo que acordáramos que les platicaba yo ese plan, pero yo lo escuché en la presentación de 20 años y es algo que hay que hacer. Muchas veces lo que nos faltan son recursos para capacitarnos. Irónicamente, cuando nos los dan gratuitos, no los tomamos. Entonces, es una de esas cosas que no cambiamos porque muchas veces no cambiamos como empresa porque no queremos. Entonces, ahí está la herramienta. Tómenla, no hay excusas. El registro conociendo a Google seguramente es muy fácil y se pueden empezar, se pueden empapar y eso probablemente es la diferencia de que estén aquí en 10 años o no. Entonces sí, échenle un ojo, ese sería mi consejo. Gracias por estar con nosotros en el podcast de Mercado 2.0. Échenle un grito a Ricardo Zamora, seguramente lo pueden encontrar en LinkedIn, seguramente lo pueden encontrar en Google y estoy seguro, conociéndolo muchísimo tiempo, que les va a contestar. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana.